Les quiero recordar que en la sesión número 1 vimos algo muy interesante. A la luz de la palabra, no es que Dios le mandó males a Job, es que Job abrió una puerta. Job abrió una puerta y por eso Satanás vino a traer calamidad a su vida. Ahora, él comenzó a operar en temor. Temor, a la mente de muchas personas, lo definen o le dan el sinónimo de miedo, pero va más allá de miedo. Temor es confiar en tu propio yo por encima de Dios, en tus fuerzas, en tu sabiduría y en tu propia justicia. Eso es lo que provocó que Job comenzara a realizar ofrendas por sus hijos porque tenía miedo o tenía más bien temor si sus hijos pecaban. Pero él no lo hacía por sí mismo porque él se justificaba a sí mismo más que Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y por eso Satanás se presenta delante de Dios y en 2 ocasiones solicita poder tocar a Job. Y así es como sucede. ¿Recuerdan otra persona que viene en el Nuevo Testamento que dijo Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte? ¿Recuerdan quién es esa persona? Pedro, muy bien. Entonces vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Y Jesús le está hablando a Simón Pedro, le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Vean lo que está diciendo Jesús. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falte, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esa palabra pedir no es la que nosotros conocemos como solicitar o dar un permiso. Esa palabra pedir, en su original griego, significa otorgar un derecho o reclamar. ¿Qué quiere decir? En algún momento Pedro abrió puerta a Satanás para que él reclamara un derecho de poder tocarlo. Vean, esto es muy interesante porque Jesús no le dice, yo no voy a permitir que te toque. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Estoy orando por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué Jesús no le dijo que no lo iba a tocar Satanás? Porque Pedro fue el que le dio acceso a Satanás a su vida. ¿Puedes comprender esto? Nos rompe la tapa de los sesos y nos lleva a un entendimiento más profundo que las cosas que nosotros pensábamos que es que Dios nos manda bienes y nos manda males también, no es así porque ese es un entendimiento de un razonamiento humano. Jesús no le dijo que le impediría que Satanás lo iba a zarandear. Pedro le había dado un permiso y Satanás reclamó ese derecho. ¿Cómo es que le dio permiso? Vamos a analizar. Pedro había abierto una puerta y creo yo que es lo mismo que operó en Job, que es soberbia. Repite conmigo, soberbia. En Marcos capítulo 14, versículo 27 al 31, vamos a analizar estos pasajes y te vas a dar cuenta si había soberbia en Pedro. En el camino Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. ¿Quiénes? Todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¿Qué le acababa de decir Jesús? Todos. Yo creo que Jesús lo volteó a ver y dice, Pedro, ¿qué parte de todos no entendiste? Dije que todos ustedes. Pero sigamos leyendo, el versículo 30 dice, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Ve la respuesta de Pedro. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Ven algo de soberbia en esto? ¿Sabes qué pasó esa noche? Lo negó. Soberbia es cuando tú confías en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría o en tu propia justicia.
Veamos otro pasaje para complementar esto en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte, pon atención con esto, y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pedro reprendiendo a Jesús. Le dijo, Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Presentas una trampa peligrosa para mí. Vean qué sucede. Jesús percibe lo que está operando en Pedro. Se refiere a Satanás que estaba influenciando en la vida de Pedro. ¿Y en qué área estaba influenciando? En la soberbia. ¿Recuerdas cuando van a capturar a Jesús? Que había un centurión y un centurión tenía al menos 100 soldados. ¿Sabes qué hizo Pedro? Saca la espada y le corta la oreja a uno de ellos. ¿Sabes por qué le cortó la oreja? Porque se quitó. El hachazo venía a la pura cabeza. ¿Cómo se le ocurre a Pedro confiar en sus propias fuerzas y enfrentar a más de 100 soldados? Eso es soberbia. Por eso, soberbia es confiar en tu propia fuerza. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Confiar en tu propia fuerza, tu propia sabiduría y en tu propia justicia. ¿Recuerdas quién estaba confiando en su propia justicia? Job. Job 32, 1 al 2. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Cuando Eliú está hablando con él y lo está confrontando, le dice algo muy interesante. Vean esto, viene en Job capítulo 33, versículo 8 al 10. Eliú está hablando con Job y le dice, de cierto tú dijiste a mis oídos y oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. La única persona que puede decir esto es Jesucristo. Y terminó diciendo a oídos de Eliú, he aquí que él, refiriéndose a Dios, buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. En la versión Dios habla hoy, dice, pero Dios busca de a qué acusarme y me trata como su enemigo. ¿En cuántas ocasiones en nuestra vida sale a flote los trapos inmundos de justicia propia cuando recriminamos a Dios el por qué estoy pasando lo que estoy viviendo? Cuando tú estás argumentando que no es justo que tú estés sufriendo lo que estés sufriendo, estás operando en justicia propia. Y eso va a lastimar tu corazón y vas a sufrir. Job sufrió mucho. Y Dios quería llevarlo a que se pudiera despojar de lo que le estaba lastimando en su interior, porque en su exterior Job era un hombre intachable, recto, a nadie hacía daño y ayudaba a los demás, pero había algo que estaba operando en él. Entonces, el punto número 2 es que Dios se encuentra con Job. Job abrió una puerta a Satanás, igual como lo hizo Pedro. Por eso, Satanás lo que solicitó fue un derecho de tocar su vida. ¿Me va siguiendo? Esto es muy, muy importante, que todos ustedes lo entiendan. Pedro abrió puertas, Job abrió puertas.
Cuando Dios se encuentra con Job, no se refiere a la calamidad ni al sufrimiento de Job. Esto es muy interesante y la forma como Dios lo hace realmente es sorprendente, porque a través de preguntas va a llevar a Job a sacar aquello que le está estorbando desde su interior. Y vean cómo comienza en Job 38, 38, 1 al 4. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y hace la pregunta: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? En la versión León habla hoy es: ¿quién es este tonto que está hablando? Le dice: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestármelas, Job. En otras palabras, súbete los pantalones y abróchate el pantalón porque voy a iniciar contigo. Y le empieza a hacer preguntas. Le dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. En los versículos 16 al 21 le hace las preguntas: ¿has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes que nadie ha llegado al fondo del mar? Dios sí. ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea, Job, de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar ahí? Imagínate que Dios te hace estas preguntas. Y vean el buen sentido del humor que tiene Dios. Vean el versículo 21. Pero claro que ya conoces todo esto, Job, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. Job capítulo 40, versículo 1 al 8. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? El hombre sufre porque dentro de su humanidad y razonamiento cree tener los argumentos para culpar a Dios el por qué está viviendo lo que está viviendo. Y eso lo confronta y lo tiene sufriendo, creyendo que él tiene la razón y Dios se ha equivocado. Bueno, ¿sabes de quién tenía esta postura? Job. Vean lo que le dice Dios: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Yo escucho gente que dice: estoy enojado con Dios. Otros me llegan a decir: estoy peleado con Dios. No saben lo que están diciendo, ni tienen ni idea. Entonces Dios le dice a Job: ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Vean la respuesta de Job: no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada más que decir. En otras palabras, me rindo. Contra eso no puedo. Entiéndelo, nadie le puede ganar a Dios. Nadie le gana a Dios. Quítate esa tonta idea de que estás enojado y peleado con Dios. En tu razonamiento no vas a encontrar las respuestas a la situación que has pasado, al familiar que ya no está contigo, o del familiar que ya no está contigo, de la enfermedad, del accidente, todo ese tipo de cuestiones de una manera humana no se puede responder. Requieres adquirir a una sabiduría mayor. Solo Dios, solo Dios. Entonces, dentro del razonamiento humano no hay respuesta para este tipo de acontecimientos. Y mientras sigas enclaustrado en que estás irritado y enojado con Dios, tu sufrimiento continuará, como era el caso de Job. Lo que estaba haciendo Dios es una manifestación de su gracia. Dios lo estaba llevando a un entendimiento mayor para que Job bajara las defensas y pudiera descubrir qué es lo que estaba perjudicando desde el fondo de su dolor. El versículo 6, aunque Job ya se había rendido,
Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino, por segunda ocasión, y le dijo, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Otra vez, súbete los pantalones, Job, y abróchate otra vez el cinturón, porque va la segunda. Y le dice, ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? Qué tremendo que Dios nos diga algo así a alguno de nosotros. Lo que Dios le está diciendo es, tu justicia la pusiste por encima de la mía. Pusiste en duda mi justicia. Le está diciendo, yo soy justo, Job, aunque no lo entiendas. Yo soy justo. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? En la versión Dios habla hoy dice, pretendes declararme injusto y culpable. Vean lo que estaba haciendo Job. ¿Pretendes declararme justo y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? Y continúa Dios hablándole a Job y le da a conocer en una revelación lo que estaba operando en Job. Y se lo da a conocer con un monstruo mítico llamado Leviatán. Van a ver ahorita la fotografía. Pero se tenía la creencia, este monstruo se lo dio a conocer qué es lo que estaba operando en él, que era el espíritu de soberbia, representado con este monstruo que tiene piel de serpiente, donde sus escamas son muy, muy fuertes, tiene una coraza, pero tiene diferentes cabezas. Esto habla de diferentes facetas o diferentes caretas que presentamos ante la gente cuando permitimos que la soberbia esté operando en nosotros. Depende de la circunstancia, es una careta que mostramos, porque estamos ocultando realmente lo que hay en el fondo del corazón. ¿Me va siguiendo? Esto es muy interesante y lo describe de esta manera Dios en el versículo 13 al 24, en el capítulo 41. ¿Quién puede quitarle la piel y quién puede penetrar su doble capa de armadura? Hay una resistencia cuando se está operando la soberbia. Hay una capa y esa capa, dice Dios, que es dura. ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes da terror. Una manifestación cuando el espíritu de soberbia está operando en una persona y se enoja porque las cosas no suceden como espera que sucedan. Aprieta sus mandíbulas, ¿se dan cuenta? Las escamas de su lomo son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas, hablando de las escamas o de esa fortaleza, ese caparazón, que el aire no puede pasar entre ellas. ¿Sabes qué significa esa palabra? Aire se tradujo así, pero ¿sabes cuál es la palabra original? Espíritu no puede traspasar. Hay una coraza que no permite ser ministrado ni enseñado por Dios. Cuando la soberbia está operando en una persona, esa persona se resiste a ser enseñada porque cree tener siempre la razón. Cuando estornuda, versículo 18, lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer. ¿A qué se refiere? Cuando habla, realmente habla cosas que pueden ser muy hirientes. Si tú ves las conversaciones que tuvo Job con sus amigos, él fue muy hiriente en sus palabras para con sus amigos. Muy hiriente. ¿Por qué? Porque el espíritu de soberbia estaba operando en él. ¿Y cómo dice que son sus ojos? La mirada es dura. Vean esto, de su boca saltan relámpagos. ¿Lo han notado en algunas personas? Destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices. Como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello de Leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme y no se puede traspasar. Y termina diciendo, su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Como si saliera fuego de la boca. Porque cuando la persona se siente
que Dios lo está lastimando. Los trapos sucios de inmundicia salen a relucir desde su propia justicia. Y recrimina. Cuando Satanás toca por primera vez a Job, él todavía resiste. Pero la segunda vez que lo toca, a partir del capítulo 3, vemos cómo es transformado Job y comienza a decir cosas que uno ni se imagina que las fuera a decir. Es como cuando alguien dice, no conocía esta faceta de esta persona. ¿Me van siguiendo? Entonces su corazón es duro como la roca. ¿Cuándo está un corazón endurecido? Cuando no permite ser transformado en sus pensamientos. Yo tengo la razón y así me funciona. Y todos están mal. Ahora, en Job capítulo 41, versículo 1, Dios le da a conocer algo a Job y le dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? En otras palabras, ya le había revelado que el espíritu de soberbia estaba operando en él y estaba provocando ese sufrimiento, enclaustrado en los propios argumentos de Job, en la injusticia porque estaba viviendo lo que estaba viviendo. Cuando le da a conocer, le dice también algo muy interesante. Job, tú no puedes sacar la soberbia por ti mismo. Me necesitas a mí. Cualquier persona que crea que puede vencer a la soberbia por sí mismo, está siendo influenciado por el espíritu de soberbia. Porque estarías confiando en tus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. El hombre no puede vencer a la soberbia por sí mismo. Se requiere una intervención divina. En Job capítulo 41, versículo 34, le da a conocer este espíritu de Leviatán. Dice, menosprecia toda cosa alta. Así es la soberbia. Menosprecia toda cosa alta. En otras palabras, menosprecia a Dios. Menosprecia a Dios. Es rey sobre todos los soberbios. Ese es el espíritu de Leviatán, el rey sobre todos los soberbios. Ahora voy a dar algunas características de cómo opera este espíritu. Y es manifiesto. La soberbia hace que las personas traten de aparentar ser algo que no son. Por lo tanto, los hace falsos o hipócritas. Y debido a esto, consume emocionalmente, provocando agotamiento y crisis nerviosas, porque les importa el reconocimiento de la gente, les importa la opinión de los demás. Y están tan enfocados en lo que piensen los demás de él, que los lleva a un estado de nerviosismo y de estrés, y se sienten agotados. Están buscando siempre el reconocimiento de los demás. Inclusive, pueden hacer cosas, aunque sean buenas, ayudando a los demás, pero siempre los sacan a flote. ¿Para qué? Para que tengan la adulación y el aplauso de los demás. El espíritu de soberbia nos hace tener una alta opinión de nosotros mismos y ver inferiores a otros y sus opiniones. Es ese espíritu que siempre quiere ser escuchado y quiere que todos le pongan atención. Requiere los reflectores, ser visto, aplaudido, reconocido, adulado. No le importa escuchar a los demás. Para él, la opinión de los demás no vale. Tiende a ser muy descortés con los demás. Este espíritu no solamente, voy a dar un ejemplo, cuando una persona tenía una situación económica carente de chico y Dios lo ha prosperado, y si se deja influenciar por este espíritu, como el dinero es poder, tiende a maltratar a los demás, al mesero que atiende, a la señorita que le atiende. ¿Me explico? Pero no solamente opera en personas, no es de que tengan o no tengan dinero, porque también este espíritu opera en personas que no tienen el recurso. Son personas que no se dejan enseñar, no son enseñables, no se dejan ser ayudados, lo quieren seguir haciendo a su manera y reclaman el apoyo de otras personas a su manera. Ya no lo piden, lo exigen. Espíritu de soberbia.
La soberbia es pretenciosa y cree que tiene todas las respuestas. Yo estoy bien, todos están mal. Y la soberbia se disfraza también de una falsa humildad. Es soberbia también, una falsa humildad donde dice, no, es que yo no merezco nada. Yo no soy nadie. Soy una rata de alcantarilla. ¿Sabes qué es soberbia? Soberbia es rechazar la justicia divina y quererte esforzar por ti mismo. Las personas que dicen, no, yo soy un pecador salvo por gracia. No, o eres salvo por gracia o eres pecador, no puedes ser las dos cosas. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Es la única que nos da justicia divina delante de todo el reino. La soberbia no escucha a otros, solo confía en su propia sabiduría. Hace que uno albergue ideas muy elevadas de sí mismo y se molesta si los demás no comparten su forma de pensar. No contradigas a una persona que está siendo influenciado por el espíritu de soberbia. Se va a enojar si no estás de acuerdo con él. Entonces busca las personas, ellos dicen que disfrutan la soledad, pero no es así. Solamente buscan estar con personas que les aplauden y les festejan todo lo que están diciendo y haciendo, porque es la única manera como se sienten bien. Yo sé que estás pensando ahorita en una persona. ¿Te está recordando a alguien? Soberbia, arrogancia, orgullo. Yo sé que muchos aquí están orgullosos de no ser orgullosos. Están orgullosos de no ser soberbios. ¿Te recuerdo cómo se llama la serie? Yo, Job. Yo, Job. Porque en algún momento de nuestra vida, todos hemos abierto una puerta a caer en estas trampas. La soberbia puede estar en el fondo de la timidez o vergüenza, se disfraza también así. Una persona tímida no se expone vulnerable por el qué van a decir los demás. Piensa, qué horrible si me equivoco, si se dan cuenta, qué tremendo si me critican. Eso le puede más. Entonces tienen ese caparazón, esas escamas tan cerradas que no son vulnerables. Recuerden esto, vulnerabilidad no es un síntoma de una persona débil. Vulnerabilidad es un síntoma de una persona que se sabe poderosa, que baja las defensas y que permite abrir su corazón para expresar lo que está sintiendo y pueda conectar con la gente. Si en un matrimonio no se es vulnerable, se van a levantar barreras y no va a haber conexión. ¿Me doy a entender? Es la raíz, la soberbia, de ciertos temores, porque protege arduamente al yo, al ego. Busca lo suyo propio y anhela la alabanza de los hombres. La soberbia ama la publicidad y desea ser el centro de atención y le preocupa más la opinión de los demás que escuchar a Dios. Esto es, busca la aprobación de los demás, el reconocimiento. Cuando hacen algo por una buena causa, buscan el momento de cómo exhibirlo o hacer publicidad de ello. La soberbia tiene terribles arranques de cólera. Este es un síntoma. Es que me ha pasado. La verdad, por eso me río. Porque soy confrontado por esto, pues. La gente soberbia tiene terribles arranques de cólera debido a que su ego es muy sensible y no consiguen lo que quieren. Y después de esto vienen otros males, porque con la ira te lleva a la amargura, al resentimiento y otros
males más. La soberbia, escucha esto, es la razón principal de la falta de paz. Job dijo, lo que yo temía me ha acontecido. No tuve paz ni tuve reposo. ¿Qué estaba operando en él? Soberbia. La principal razón es la falta de paz. Muchos conflictos y sufrimientos del ser humano van a terminar cuando nos despojemos de la soberbia. Muchos de ellos. Lo vamos a ver en la tercera sesión. Vamos a ver respecto al sufrimiento humano. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Otra versión dice, la soberbia precede al fracaso. ¿Sabes cuál es el fin de la soberbia? El fracaso. Por eso Dios esperó el momento para poder hablar a Job y hacerlo entender lo que estaba operando en él, para que tuviera un arrepentimiento genuino. Y una vez que lo tuvo, la gracia de Dios fue manifiesta de tal manera que todo lo que había perdido, Dios se lo devolvió al doble. La soberbia es una trampa en la que el fuerte, el sabio y el justo caen y sufren continuamente si no confían en la fuerza de Cristo, en su sabiduría y en su justicia.